Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. ¿Cómo te sientes respecto a tu situación financiera? ¿Cómo es tu relación con el dinero? Empiezo con estas 2 preguntas para hablar de otro aspecto que compone la rueda de la vida. Este es uno de los aspectos que más tiende a darle vueltas en la cabeza a las personas y de hecho es uno de los principales motivadores por los cuales las personas se levantan a trabajar todos los días, para recibir en contraprestación un dinero y hacer algo con él. Y resulta que la forma como nos relacionamos con el dinero puede hacer que eso que hacemos como resultado del dinero o la razón por la cual estamos trabajando por dinero nos genere algo de ruido en la cabeza, preocupaciones e incluso desbalance en la vida. Quiero empezar con una pregunta para ti y es ¿por qué debemos aprender sobre dinero? Y las respuestas son varias. La primera es porque dedicamos las mejores horas de nuestra vida a conseguir dinero. Ya sea, bien sea que seas empleado, empresario, emprendedor. Dedicamos mucho tiempo a conseguir dinero. Otra razón por la cual debemos aprender de dinero es porque siempre tenemos problemas de dinero. Y como le aprendí a uno de mis mentores en estos temas más bien la pregunta es ¿qué tipo de problema de dinero quieres tener? Porque podemos tener problemas graves de dinero y problemas complicados o otro tipo de problemas. También es importante aprender sobre dinero porque el dinero es un vehículo que te permite dejar huellas significativas en el mundo. Y también es importante saber de dinero para que no emplees el dinero como una excusa para no vivir y para no disfrutar de tu vida. Y por último, debemos aprender de dinero porque mejorar los resultados económicos va a mejorar los resultados en otros aspectos de la vida. Este es uno de estos temas que cuando, como decimos en Colombia, se desbarajusta, automáticamente eso es como una reacción en cadena en torno a los otros aspectos que componen la vida. Por eso es muy importante prestarle atención al dinero. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el dinero? El dinero es una herramienta de intercambio. Y además es una herramienta de intercambio que es neutra, que no es ni buena ni mala. Lo que pasa es que por experiencias anteriores o por creencias asociadas al dinero, no nos relacionamos bien con él. De hecho, hay creencias negativas en torno al dinero, como que el dinero corrompe, como que la gente que tiene dinero es mala. Y esas creencias negativas van a generar, si tú las tienes, van a generar una relación de tuya respecto al dinero que va a impactar el resultado que obtienes precisamente al respecto. Yo aprendí que el dinero es un acelerador y además es una forma de dar las gracias, es una forma de devolver, es una forma de intercambiar. Y por último, el dinero es una energía que se mueve en el mundo. Entonces, es importante que desmitifiquemos y de que cambiemos un poco las creencias, si es que las tenemos, sobre el dinero. Para tener dinero hay que actuar mal. El dinero hace que la gente se vuelva mala. Entonces, pues es importante que tú revises si alguna de estas creencias limitantes que te acabo de decir está rondando en tu vida, porque probablemente esa creencia te está limitando para lograr
y para tener éxito en estos términos. Es importante que también nos abramos mentalmente a creer que aprender sobre dinero puede llegar a ser interesante e incluso hasta divertido. Porque también existen creencias de que eso es muy complejo, eso es muy difícil, yo no sirvo para eso, yo no puedo aprender al respecto. Y que también tengas claro que aprender a gestionar tu dinero te va a permitir gestionar mejor tu vida en muchos aspectos. Sergio Fernández dice en su libro Libertad Financiera que hay quienes afirman que no les interesa el dinero. Curiosamente, quienes lo dicen son los que con frecuencia emplean más horas trabajando para conseguirlo. Entonces, no, ojo con esa creencia, a mí no me importa el dinero. Porque fíjate que yo coincido con esa frase de Sergio cuando dice realmente a nadie no puede no importarle el dinero. ¿Qué es necesario hacer para tener una mejor relación con el dinero y para manejar eso que se llama inteligencia financiera, que hace parte que es un aspecto fundamental en la vida? Lo primero es ser consciente de cómo estoy yo en mi situación financiera. Esto lo llama Sergio Fernández contarse verdad. Parte o mucho de lo que les estoy contando en este episodio de hoy son aprendizajes de haber estado en seminarios con él y también de haber leído su libro Libertad Financiera. Y realmente creo que esta es una de las frases que cuando yo la oí de su boca fue como, oiga, sí, es realmente importante y necesario contarse la verdad en términos de realmente cuánto estoy ganando, cuánto está ingresando todos los meses y cuánto estoy gastando. Si yo no tengo esa claridad, va a ser muy difícil para mí tomar el control al respecto. Y hay personas que precisamente por un gran temor a lo que se encuentren allí, nunca lo hacen. A mí me impresiona que la mayoría de las personas con las que yo converso de estos temas, cuando he hablado de ello, no tienen un presupuesto personal o familiar. Esto me parece algo delicado. Yo particularmente desde hace muchos años tengo un presupuesto personal y tengo un presupuesto familiar. Yo llevo las finanzas en mi hogar. Y me parece inconcebible vivir los meses y vivir la vida sin saber uno en qué se está gastando el dinero, sin tener claro cuál es esa cifra que yo puedo destinar para cada uno de los ítems que compone un presupuesto familiar. Sin embargo, lo he escuchado mucho, de verdad, personas que no llevan un presupuesto familiar. Y es que no lo llevan porque piensan que eso debe ser muy complejo, que no saben Excel, que no tienen ni idea de hacer una hoja de cálculo. Y no tienes que llevarlo ni siquiera en una hoja de cálculo, si ese fuera pues la limitante. Eso se puede hacer en un cuaderno. Así lo llevaban los abuelos. Mi abuelo lo llevaba así, cuenta mi mamá. Entonces, creo que es algo que es muy importante y te recomiendo que si en tu vida cotidiana no tienes un presupuesto mensual, no solamente del sueldo que tienes o de los ingresos que tienes, sino eso en qué se está gastando. Ahí, si no tienes eso, por ahí puedes empezar o estar generando esa primera dificultad en tu relación con el dinero. Dicho esto, lo que deberías hacer entonces es reflexionar y pensar cómo quieres empezar a relacionarte con este tema y cómo quieres empezar a pensar sobre este tema en adelante. Si no te haces esa pregunta y si no te la respondes de manera honesta, es muy probable que tu tema económico, tu tema de dinero en la vida, sencillamente no cambie. Si tú no te replanteas qué es eso que yo quiero cambiar en mi vida, independientemente de que no tengas la respuesta del cómo hacerlo, pues va a ser muy difícil para ti generar un cambio allí. Y lo último, para tener una mejor relación con el dinero y para tener y desarrollar inteligencia financiera es adoptar hábitos o cambiarlos si es que ya tienes unos hábitos que has venido ejecutando de manera automática y que te tienen un poco desordenado. Entonces lo que te corresponde es cambiar aquellos hábitos. ¿Qué hábitos, a qué hábitos estoy haciendo referencia? El primero es que es necesario
que tú conozcas cuál es tu nivel actual de ingresos y de gastos. Y esto se puede hacer hoy en día de manera muy sencilla, utilizando aplicaciones móviles, registrando en el celular, guardando las facturas para poder hacer una suma cada semana de en qué se fue el dinero. E incluso hoy en día los bancos, de manera muy generosa, entre comillas, nos permiten dentro de sus aplicaciones llevar un control de gastos. Entonces, esas son pequeñas ayudas que tú podrías empezar a abrir tu mente para empezar a usarlas y contarte verdad respecto a qué está ingresando y en qué me estoy gastando el dinero. Hay unas recomendaciones al respecto y es también que una vez tú ya te cuentas la verdad y sepas cuánto está ingresando, cuánto está gastando y hagas como una relación y un saldo final, entonces ahí ya vas a saber si puedes empezar a ahorrar. Y no ahorrar es otra de las trampas que las personas se ponen y es que no les alcanza para ahorrar. Y resulta que el ahorro debería tener como dos destinos. Uno, un fondo de imprevistos que sea usado para eso, para imprevistos. Y otro, como simplemente un ahorro. Hay un modelo que se plantea en este libro Libertad Financiera donde la matemática es muy clara y el 10% de tus ingresos debería ser destinado al ahorro. Tú no vas a poder destinar el 10% de tus ingresos al ahorro si no sabes qué porcentaje de tus ingresos te estás gastando. Por eso es que el primer paso es contarse la verdad, saber en qué te estás gastando el dinero. Y ahí vas a saber si te alcanza o no te alcanza para el 10%. Si no te alcanza, por lo menos ya sabes que no te alcanza y puedes empezar a revisar qué puedes hacer, qué ajustes puedes hacer, qué hábitos puedes cambiar para empezar a liberar un 10% de tus ingresos netos para ahorrar. Es necesario también que prestes atención a cómo estás manejando tus gastos, porque los gastos son la vía de escape de tu economía. Y salvo que tú detengas esa vía de escape, pues eso puede terminar por hundirte. Controlar los gastos es solo el primer paso para empezar a relacionarte mejor con el dinero y a obtener mejores resultados al respecto. Y es muy importante también que tengas en cuenta que el problema con los gastos no es la falta de ingresos, es la falta de control con los gastos. Por lo tanto, hay que desarrollar una disciplina de control de gastos. ¿Qué hay que hacer entonces? Hacer un presupuesto, como les decía. El principio básico para hacer cualquier presupuesto, y esto pasa no solamente en las empresas, sino que pasa por supuesto en la vida y en las familias, es no puedes gastar más de lo que ingresas. Nunca, nunca con mayúscula y negrilla. No puedes gastar más de lo que te ingresa. ¿Quién hace eso? Está teniendo una relación inadecuada con el dinero y seguramente está afectando otros aspectos de su vida. Le está generando conflictos, le está generando preocupación, le está afectando su salud física y emocional. Recuerda, entonces, no hay que gastar más de lo que estás recibiendo como ingresos. ¿Cómo puedes hacer ese balance mensual? Crea una hoja para registrar los ingresos y los gastos. Importante pedir los recibos de cada gasto para que los puedas registrar. Hay gente que es muy tranquila y muy olímpica y nunca recibe las facturas ni los recibos o las bota y ya, pero resulta que eso es algo que te está alejando de poder tener precisamente esa disciplina y ese orden del cual te estaba hablando hace unos minutos. También, súper importante que si tienes cuenta bancaria, la mires y que te descargues cada mes el extracto. Pegar una revisadita a eso es un muy buen ejercicio para contarte la verdad. Tienes que revisar esa información, mirar el saldo final y así podrás saber cómo terminó tu mes y qué puedes ajustar. Si tú no adoptas estos hábitos en relación con tu dinero, no vas a poder cambiar
lo que sea que es tu realidad en este momento. Y si tu realidad es positiva, entonces al hacer esto vas a poder que sea aún mayormente positiva, porque te estarás abriendo a la posibilidad de aplicar una regla que también está en el libro del cual ya te mencioné hace unos minutos, y es la asignación recomendada del presupuesto. Puede sonar extremo lo que voy a compartir, pero realmente creo que es una muy buena herramienta para poder empezar a cambiar la realidad económica de cada persona, de cada familia, y desde ese lugar empezar a tener una mejor relación con el dinero y tener mayor balance y equilibrio en tu vida. La regla de asignación recomendada del presupuesto es el 50% de lo que ingresa neto a tu presupuesto debería ser destinado a tus gastos diarios, al día a día, a pagar los servicios, a pagar la alimentación, a pagar la vivienda. Lo que necesitas para tu día a día debe ser el 50% de lo que ingresas. Si eso es así, entonces el otro 50% se distribuye de la siguiente manera. El 10% debe ser destinado al ahorro, a ahorrar. Y como su nombre lo dice, es un ahorro que no se toca. Y ustedes van a pensar o puedes pensar, pero yo puedo ahorrar para los viajes. Sí, pero es que se va en otro 10%, que es el 10% del lujo y las vacaciones. El ahorro es el ahorro no se toca. Que quiero hacer una inversión, ese es otro 10%. Entonces ahí fíjate que ya vamos en el 30%, 10% ahorro, 10% lujo y vacaciones, 10% inversión, 10% educación y 10% donación. Esta es la proporción que recomiendan los expertos para llegar a tener libertad financiera. Puede sonar difícil, puede parecer como que la realidad actual no te va a permitir a ti destinar el 50% para distribuirlo en los otros 10, 10, 10 y 10 que te mencioné. Y el tema es que puedes creer que no lo puedes hacer, pero si empiezas por el ejercicio de contarte verdad, hacer el presupuesto, empezar a llevar el control de gastos, saber en qué se está gastando el dinero y empezar a hacer ajustes, si no haces eso, nunca vas a poder empezar a llenar esos otros porcentajes de los cuales te estaba hablando. Atender esta recomendación puede hacer que tu situación financiera cambie, que la forma como tú percibes ese aspecto de tu vida te genere a ti mayor tranquilidad y mayor satisfacción. No hacerlo es como cuando barremos algo y lo metemos por allá debajo de un tapete que levantamos y eso sigue haciendo ruido y eso sigue estando allí. Los principios son un poco de pronto extremos, de pronto tal vez requieren disciplina, por supuesto que es así, pero si tú no haces cosas diferentes en términos de este aspecto de tu vida, entonces nunca va a cambiar la situación. Y una de las situaciones que más afecta el no poder tener una salud financiera o una inteligencia financiera es las deudas. Resulta que hay un principio que se llama el principio de la bola de nieve para quitarte la deuda mala. ¿Y cuál es el principio que está detrás de esta idea? Y es pagar lo antes posible siempre que puedas. Pasos para hacerlo. Crea una lista de las deudas que tienes, de la más pequeña a la más grande. Paso número 2. Paga siempre los mínimos. Y además, pon dinero en la deuda menor, hasta que pagues toda la deuda más pequeña. Fíjate que allí ya de toda la lista, como decimos por ahí, logras matar una culebra, la más pequeña. Cuando termines de pagar esa deuda más pequeña, entonces ese dinero adicional que ya no tienes que pagar porque ya no tienes que pagar esa cuota mensual, vas a transferirla para saldar la siguiente deuda más pequeña. Es decir, si tú pagabas 200 de algo que era tu deuda más pequeña y pagabas 200, como ya no la tienes, esos 200 se deben ir a abonar a la siguiente deuda más pequeña. Debes empezar por la deuda menor, eso te va a dar un sentido de pequeñas victorias y te va a generar una satisfacción de ver cómo esas deudas van a desaparecer y por lo tanto eso te va a dar una motivación para continuar utilizando el efecto de la bola de nieve para quitarte la deuda mala.
si tú actúas de esta manera, seguramente vas a poder destinar un dinero para atender los otros porcentajes de los cuales te hablaba hace un momento. Entonces, el tema del dinero es muy importante que lo atiendas con nuevas ideas, que lo manejes con una nueva perspectiva. Eso te va a permitir a ti que generes algo distinto. Porque como dicen por ahí, no puedes pretender lograr un resultado distinto en temas económicos si haces lo mismo. Para llevar un poco más de equilibrio y balance a tus temas económicos, aplica 1, 2, 3 o todas las ideas que te compartí hoy, y eso seguramente podrá ir abonando el terreno para que esa rueda de la vida de la cual estamos hablando en este ciclo cada vez tenga mucho más equilibrio. Si te gustó lo que acabas de escuchar, comparte el episodio con personas a quienes les pueda servir tener una relación diferente con el dinero. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.